Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Alina y esto es Blablamos, el podcast dedicado al entretenimiento con temas de música, series, películas, turismo y más. Continuaremos hablando sobre la historia de la música. En esta ocasión, el día de hoy, hablaremos sobre la música en el Renacimiento. ¿Sabías que el Renacimiento es una etapa corta, pero de las más importantes en la historia de la música? ¡Empezamos! El Renacimiento es la transformación que, con respecto a la Edad Media, experimenta la cultura europea durante los siglos XV y XVI. El nombre de Renacimiento alude a la nueva vida que cobra por esa época a la cultura greco-latina. A este renacer se une un hecho histórico, la aparición de la imprenta, la cual facilita la difusión de los libros, los descubrimientos geográficos que amplían el mundo conocido y abren nuevas rutas al comercio, el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades. Y pues todo esto da inicio al mundo moderno. Durante el siglo XV tuvo lugar un renacimiento de la estabilidad política y social. Las monarquías de Inglaterra y España comenzaron nuevamente el proceso de centralización de sus reinos. Pero sin embargo, el término renacimiento no es, o mejor dicho, no fue aplicable a la música como a otras artes, ya que la música del siglo XV y XVI no supuso una ruptura con la tradición musical anterior, ni significó un intento de hacer renacer formas procedentes de la antigüedad clásica. Sí, Carlos. En este tiempo se produjeron novedades importantes, descubrimientos de todo tipo y el espíritu culto e interesado por las artes de humanismo. Fomentó el desarrollo de la música, pero no puede hablarse de un renacimiento musical propiamente dicho. En esta época desaparecieron algunos de los instrumentos del periodo gótico y pervivieron sobre todo aquellos que mejor se adaptaban a la polifonía. Predominaron los instrumentos de teclado y de cuerda, como el órgano, el clavecín, el laúd y la vihuela, de origen español, lo que facilitó la consagración de la música como acompañamiento de sus composiciones. Los trovadores se acompañaban de instrumentos de cuerda. Durante estos 2 siglos, el auge alcanzado por la música profana fue otra de las innovaciones de la época. La música pasó a ser un arte no solo cultivado por clérigos, como en la Edad Media, y las canciones de corte popular y sobre todo el madrigal, que era un poema cantado de tema lírico galante, fueron piezas por las que se sintieron atraídos casi todos los compositores. Sí, y durante el siglo XV se impuso la polifonía a la flamenca, que logró una perfecta adecuación entre texto y música. Los maestros flamencos viajaron por toda Europa, llegando a imponerse en la propia Italia, a pesar de su fuerte tradición musical. En esta época, las formas musicales más difundidas fueron el motete, la misa, la canción polifónica y el villancico como aportación española, de las cuales ya hablamos anteriormente a excepción del villancico. Entre los compositores, la figura más destacada fue Josquin Desprez, que cultivó tanto la música religiosa como la profana. En el siglo XVI, Italia recuperó la primacía musical, imponiendo composiciones como el madrigal de corte italiano y sobre todo gracias a un buen número de músicos de gran talla. No obstante, la división religiosa que el cisma protestante había marcado dejó también su huella en la música. Entre los reformadores alemanes y centroeuropeos se entendió que la música tenía una gran importancia para los actos religiosos de la nueva iglesia. Así, y con la intención de crear un sentimiento comunitario entre los fieles, los protestantes tendieron hacia una música coral, no polifónica y de texto en lengua vulgar que podía ser cantada por el pueblo. Tendieron hacia formas dominadas por la sencillez, en las que lo importante es el texto y la falta de dificultades para que pueda ser asequible a las masas, pues al parecer la música empezaba a popularizarse y ya no era solo para unos cuantos. Y como muchas veces en la historia, la respuesta católica a estos planteamientos musicales se dio en el Concilio de Trento, que pretendió regular la música religiosa de los católicos con formas en las que predominaban la austeridad y la gravedad, renunciando al menos en principio a la polifonía. Y la música polifónica no pudo ser finalmente rechazada y
las decisiones trentinas no fueron seguidas al pie de la letra. Enhorabuena. Como debe de ser. La música es de y para todos, y algunas de las recomendaciones de los obispos católicos sí dejaron su huella en la música religiosa, como por ejemplo, las que insistían en la necesidad de que los textos cantados debían resultar reconocibles para los fieles. El siglo XVI fue, por otro lado, el momento en el que la música instrumental despertó un verdadero interés entre los compositores. La música de instrumentos sin acompañamiento de voz se empleó de manera especial para el baile y su aparición estuvo muy unida al interés por la música de las refinadas y cultas minorías de las cortes y de las familias más ricas de Europa. La escuela franco-flamenca y la escuela veneciana concentraron los compositores más relevantes de la época como por ejemplo Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Palestrina, Orlando di Lasso, Hannequin, entre otros. En resumen, el Renacimiento abarca los siglos XV y XVI y dentro de este periodo se puede distinguir tres etapas. Primer Renacimiento, que comprende la mitad del siglo XV y que se conoce también como el periodo franco-flamenco, ya que los duques de Borgoña, que poseían territorios en los Países Bajos, Bélgica, parte de Francia y Luxemburgo, actuaron como patrocinadores de un grupo de artistas que se convertirían en los más importantes de esta época. Entre los compositores más destacados de esta etapa podemos nombrar a Dufay, Ockeghem y Desprez, y la mayor parte de su música será religiosa entre misas y motetes. Durante este primer renacimiento será muy frecuente la técnica compositiva denominada contrapunto imitativo, que se basa en proyectar un tema o motivo repetidamente entre las distintas voces. Alto Renacimiento, que comprende la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Los músicos franco-flamencos se extienden por Europa. Cada territorio acoge las novedades musicales y las adapta a su estilo compositivo. Entonces, gracias a esto se crean los denominados estilos nacionales. En Italia, el género que más se cultivará será el madrigal, en Alemania se desarrollará el lied y en Francia destaca la chanson o canción. Bajo Renacimiento. Se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI e Italia se convierte en el país más importante musicalmente, donde las innovaciones más importantes vendrán dentro de la música profana. Sin embargo, las dos figuras más destacadas en este periodo, Giovanni Pierluigi Palestrina y el español Tomás Luis de Victoria, se dedicaron a la música religiosa, y los géneros más importantes siguen siendo el motete y la misa. En esta época también tenemos que destacar al italiano Claudio Monteverdi, maestro indiscutible del género madrigal, del cual escribió 8 tratados y figura decisiva en el nacimiento de la ópera, con su Orfeo de 1607. Finalmente, hablaremos de las formas de la música durante el Renacimiento, comenzando con la música instrumental. El factor principal que facilita la aparición de la música instrumental es, sin duda alguna, el resurgimiento de la danza, que para su desarrollo necesita de piezas instrumentales. El beneficiado de este proceso es el instrumento musical. Especialmente adquieren un alto grado de evolución los instrumentos de cuerda y el órgano. Y aunque en el futuro adquiere una función básicamente religiosa, en este momento sirve también para interpretar música profana. La música vocal. Durante el Renacimiento se desarrollaron dos modalidades claras, la religiosa y la profana. Dentro de la religiosa cabe destacar varias formas fundamentales, como la misa, que toma el nombre del acto litúrgico durante el cual se interpreta. En este punto se le añaden nuevos pasajes. Pues en cualquier caso, la misa es susceptible de añadírsele nuevas partes en función del objetivo de la ceremonia, como el requiem, por ejemplo. Otra característica de la misa es que puede contener partes exentas de texto y por tanto pueden ser exclusivamente interpretadas instrumentalmente. Otra forma religiosa es el motete, que se trata de una pieza musical cantada que se fundamenta en citas bíblicas tales como los salmos, evangelios y epístolas.
Se trata de una forma muy arcaica que muestra el hecho de que la parte instrumental se acomode al texto, como sucede con el canto gregoriano. Es de proporciones muy reducidas y mientras las partes de la misa son siempre iguales, en el motete, estas varían en función del momento en que se interprete, ya sea Navidad o Semana Santa. La segunda modalidad durante el Renacimiento es la profana, que al igual que la música religiosa. La profana tiene también dos grandes tipos. El canon, que tiene su origen en la Inglaterra del siglo XIII, y consiste en una pieza musical para varias voces que se persiguen circularmente en su entrada. Consta de una sola melodía que se repite constantemente siguiendo esa rueda a que se hacía alusión y a lo mucho con unas pequeñas variaciones. El segundo tipo de la música profana es el madrigal, que está ligada al gran movimiento literario del momento y más concretamente a su aspecto más lírico. Es muy importante e interesante resaltar que no se puede entender dicha forma profana sin tener en cuenta la corriente poética de Petrarca y las novelas pastoriles, que en principio en Italia y posteriormente en otros lugares producen un gran número de obras. El madrigal es la forma óptima para contar que el hombre es muy importante en relación al universo. Al igual que en literatura lo harán el soneto o la novela. En este sentido, la novela pastoril, junto con la poesía de Petrarca, serán el lazo de unión con la filosofía que quiere transmitir el madrigal. Y además, esta expresión musical, como todas las del Renacimiento, emplea las lenguas vulgares. Por último, el madrigal conecta plenamente con el barroco, del que hablaremos en el siguiente episodio, movimiento que sigue al Renacimiento, tanto en su filosofía como formalmente, hasta el punto de que Monteverdi, autor italiano, realiza 8 libros sobre madrigales, considerándose los 3 últimos como barrocos. Y de esta manera finaliza la edad en la que el hombre es considerado el centro del universo, el Renacimiento. ¿Sabías que? Durante la Edad Media, la misa constaba de 3 pasajes, Kyrie, Sanctus y Agnus Dei, y en el Renacimiento se le añaden la Gloria, Credo y Benedictus. ¿Sabías que? El motete adquiere su verdadero desarrollo en el mundo religioso luterano, siendo menos usado en el ámbito católico. ¿Sabías que? Al canon en su origen se le denominaba rota o rondelus, que significaba rueda. ¿Sabías que? El madrigal es la forma más importante de la música del Renacimiento en su vertiente profana. En conclusión, en términos generales puede decirse que los siglos XV y XVI supusieron el triunfo definitivo de la polifonía frente a la música monódica de la época medieval. El Renacimiento es un síntoma de evolución importantísimo que va a repercutir en el futuro musical, separando de una manera definitiva la música vocal del instrumental. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. Esto fue Blablamos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify. Hasta la próxima.